son motivo de desvelo. Lo cierto es que todos tenemos metas. Y es bueno tener metas, es bueno soñar. Pero nuestros sueños nunca deben ser independientes de Dios. Recuerden que usted y yo no tenemos comprado el futuro. Y que si estamos vivos es por la pura misericordia de Dios. No sabemos qué ocurrirá mañana. Paz es la habilidad de permanecer fiel a pesar del pánico por los sueños que no se han podido alcanzar. ¿Tendrás el valor de entregarle tus sueños a Dios? Y de seguir hoy en lo que Dios te ha puesto hasta que Él en su tiempo te lleve a realizar sus sueños, si es su voluntad. Ahora veamos, después de que Pablo ha decidido trabajar en Roma, y fíjense, la meta de Pablo era una meta honrosa, que glorificaba el nombre de Dios. No era un sueño de él, ni una aspiración egoísta que quería realizar. Él estaba pensando en la extensión del Evangelio, en las almas, y quería ir a Roma no para darse un viaje de turismo. No, Pablo no iba a Roma en un crucero. Él quería ir a Roma a predicar la palabra, a hablarle al César. Sin embargo, leamos el verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y nos cuesta trabajo entender esto. Hechos 19:23. Nos parece que ese versículo como que está fuera de lugar. ¿Por qué esto y por qué ahora? Cerca del momento cuando usted arregla todo en su corazón y dice, voy a hacer lo que dijo el pastor. Voy a poner mis sueños en las manos de Dios y si son su voluntad, Él me va a ayudar a realizarlos. Voy a descansar en eso. En realidad el sueño que tengo no es un sueño egoísta. He pensado en Dios, pienso en las almas. Es un sueño que va a honrarle, que le va a glorificar. Y de pronto cuando usted hace eso, que pasa la bola a Dios, deposita en Él su carga, ocurre un disturbio no pequeño. No es lógico, ¿verdad? Desde el punto de vista humano es difícil de aceptar. Si estoy andando en la voluntad de Dios, si estoy poniendo mis necesidades en sus manos, ¿por qué va a venir ahora este disturbio no pequeño? Como dice el versículo 23. Y aquí vemos la segunda manifestación de la paz, que es paz en medio de las circunstancias desagradables. ¿Quién no ha tenido circunstancias desagradables? Probablemente usted esté aquí ahora, en esta época de Navidad, y me está escuchando parcialmente. Digo parcialmente porque gran parte de sus pensamientos están ocupados por sus preocupaciones. Preocupaciones que vienen como resultado de las circunstancias desagradables que está viviendo. Y a veces esas circunstancias desagradables son el resultado de personas desagradables. Claro, no olvide algo. Esto de las personas desagradables, puede ser que alguien no sea desagradable en un momento, pero no se olvide que en otro usted le sea desagradable a alguien. Puede ser que alguien le robe la paz en un momento y la alegría, pero a lo mejor usted está robando la paz y la alegría a otro. Por eso hay que examinarse. Ahora, la realidad es que todos tenemos circunstancias desagradables, y el hecho de que llegue Navidad no significa que van a desaparecer. Ahora leamos qué ocurre, sigamos la historia de este hombre que conoció a Cristo y le transformó. Verso 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, esto era una especie de sindicato del primer siglo. Era un grupo de hombres que trabajaban la plata. ¿Y qué hacían? Pequeños altares del templo de Artemisa. Artemisa, también llamada Diana. Muchos viajeros iban a Éfeso a adorar a Diana. Y esto motivó a los plateros a construir baratijas, estos pequeños souvenirs, para que fueran comprados por los turistas. Algunos los colgaban en su cuello, los ponían sobre su ropa o en su carruaje,
Un día un artesano llamado Demetrio se dio cuenta que el negocio iba de mal en peor. ¿Y cuál era la razón? Verso 26, pero veis y oí que este hombre no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Quizás en miles estaban abandonando la adoración idolátrica a Diana y se estaba acabando el negocio de Demetrio y los artífices. Entonces se ponen en contra del misionero. Aquellos que representan al Señor y a su verdad muchas veces se convierten en chivos expiatorios. Imagínense, se estaba amenazando el dinero de estos negociantes. Y esta era la situación en la que se encontró el apóstol Pablo. Ahora quiero que observen que él no estaba haciendo nada para cambiar la gente. O sea, no era él el que cambiaba a la gente. Era Dios quien estaba cambiando vidas. Lo que él hacía era exponer la verdad del Evangelio, aquella que le había sido entregada. Él era el vocero de la verdad, él no era la verdad. Pero vean lo que ocurrió. Este es el hombre que había dicho: Señor, yo tengo el sueño de ir a Roma, de hablarle al César, te entrego mi futuro, sé que te vas a hacer cargo de él. Y las cosas empeoran. Verso del 27 en adelante, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Bueno, esto es solo una cuestión de imaginación, porque ninguno de nosotros aplica para esta extraordinaria responsabilidad. Imagínense que usted fuera Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro que no habría actuado como Dios en este caso, permitiéndole a Pablo lo que permitió ahora. Pero lo que no se nos puede olvidar nunca es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que el bien se premia, la obediencia se recompensa, la fidelidad tiene un camino acolchonado, cómodo. Pero Dios no piensa de esa manera. No significa que Él abandone a sus hijos y que no los recompense, pero soberanamente muchas veces permite las adversidades aun cuando no lo merecemos. Y miren cómo se complica esto. Este teatro podía acomodar a 55,000 personas. Digamos que estaba casi lleno. 50,000 personas gritando. Trate de imaginarse. Bueno, algo parecido a lo que ocurre en muchos lugares hoy en día, ¿no? Algunos conciertos y cosas donde la gente va a gritar: grande es Diana de los Efesios. Finalmente le llegaban a Pablo la noticia: tu nombre está siendo mencionado de aquel lado. Y la gente, Pablo, la gente está bien enojada. De hecho, el verso 29 dice que tomaron a dos de sus compañeros, a Gayo y a Aristarco, que fueron forzados a enfrentar esta muchedumbre, la cual ya estaba enojada de una manera intensa. Pero este hombre era un hombre que estaba en paz. Sigamos leyendo, versos 30 y 31. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Sin embargo, él estaba listo. Primero, él no quiere que Gayo y Aristarco paguen por él. Segundo, tiene paz, lo cual permite que una persona manifieste cierto grado de invencibilidad. Y cuando usted vive sin ansiedad, hay una cubierta de invencibilidad en su espíritu. Esta le rodea y no siente intimidación de la muchedumbre o el miedo al riesgo. Y esto nos trae a explicar esta manifestación de paz. Es la habilidad de permanecer tranquilo a pesar de las circunstancias desagradables.
Esto es un hombre que no es víctima del pánico. Dice, no es justo para Gayo y para Aristarco que estén en el teatro. Voy allá. No, no vayas, Pablo. Esas personas realmente dicen lo que sienten. Él es aconsejado a quedarse, pero es que él tiene paz, una paz perpetua. Y si usted vive intimidado por las personas, entonces tenemos que aprender a ver a la gente con los lentes de Dios. A mirar a la gente como Dios los miraría. Y para Dios nunca hay una muchedumbre fuera de control. Para Dios jamás hay una situación que Él no pueda controlar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ciertamente hay circunstancias que escapan de nuestro control, pero no las podemos controlar, pero Dios sí las puede controlar. Y eso es lo que nos da paz. Y ahora hay una tercera manifestación de la paz que vemos en Pablo. Y es paz en medio de un futuro incierto. Verso 32. Dice la Biblia, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Allí hay una multitud que ni siquiera saben por qué están allí. Así que un joven llamado Alejandro se levanta y trata de tranquilizarlos. Verso 34. Pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Pueden imaginarse eso? Escuchando los mismos gritos 2 horas, y había más de 50,000 gritando lo mismo. Este hombre llamado Alejandro no pudo hacer nada. Ni siquiera ellos sabían lo que iban a hacer. La presión aumenta. Sin embargo, allí estaba Dios, hermanos. Él está en todas partes y muchas veces actúa de la manera que menos usted y yo imaginamos. Quiero que lean el verso 35 y 36. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. La Biblia nos menciona a un escribano, y cuando uno lee esto dice, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿No le suena eso familiar? Cuando usted está con el agua hasta el cuello, un poquito más del cuello le llegó a la barbilla, ya le está entrando en la boca, y usted dice, me ahogo, y ya le ha dicho el Señor que me estoy ahogando, y el agua sigue subiendo, y de pronto aparece alguien donde usted menos se lo imagina, con el nombre que usted menos se lo imagina, con la responsabilidad que menos usted se imagina, pero no le cabe la menor duda de que esa persona es un instrumento que Dios envió para resolver su situación. No importa que cuando usted se lo cuente a otro le diga, eso fue casualidad. Usted sabe que no fue casualidad, que es un milagro. Ahí aparece este hombre, ¿en qué circunstancia? La gente está confundida. Pero este escribano es un hombre que es responsable de lo legal, se pone de pie, es un hombre que recibe su sueldo de Roma y sabe que Roma odia los motines y está consciente del problema, y entonces trata de tranquilizarlos, porque sabe que si no los tranquiliza va a perder su dinero. Ahora, lo más extraordinario, que este escribano no conoce a Pablo, ni Pablo lo conoce a él. Sin embargo, es el hombre que Dios usa para apaciguar la multitud. Es el hombre que Dios usa para cambiar las circunstancias. Verso 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Eso es verdad. Sigamos leyendo 38 y 39. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, procónsules hay, acúsense unos a otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir.
¿Cuál es la razón? Verso 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por eso de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Le está diciendo, cuidado, porque Roma los está vigilando, váyanse a casa. Y habiendo dicho esto, dice el verso 41, despidió a la asamblea. ¿Quién hizo esto? Un escriba. Mientras usted y yo estamos presas del pánico, por no saber lo que va a ocurrir mañana, y nadie lo sabe, lo decía en la mañana, nos levantamos, ponemos los pies sobre la alfombra o sobre el piso, y no tenemos idea de lo que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Tiene usted garantía que en la noche estará en su casa con su familia? Es más, ¿tiene garantía que en las próximas horas usted estará en su hogar? Usted puede decirme, pastor, yo creo que voy a estar. Pero no tenemos garantía porque la vida cambia en cuestiones de segundos. Podemos hoy estar disfrutando de circunstancias favorables, maravillosas, y de pronto todo se viene abajo. Porque el futuro es incierto, y de ahí la necedad del hombre de querer vivir separado de Dios y hacer planes para un futuro que realmente no conoce. Más de una vez hemos visto experiencias de personas que de pronto se les acabó la vida o quedaron incapacitados por una enfermedad. Yo me pregunto, ¿cómo es posible vivir en un mundo así como el nuestro, alejados de Dios? Y sin embargo, déjenme decirle que mucha gente hoy vive así. Por eso los psicólogos tienen tanto trabajo. Por eso los psiquiatras no les alcanza el tiempo. Por eso las noticias están atiborradas de gente que se quita la vida y le quita la vida a sus seres amados. Por eso vemos actos de agresión tras agresión. Por eso vemos cómo aumenta el índice de personas que consumen alcohol, drogas. Por eso aumentan las enfermedades venéreas, porque algunos piensan que entre más sexo tengan, mejor la van a pasar. Y piensan que ese placer que es temporal va a durar para siempre. Pero la realidad es que la vida va mucho más allá de eso. ¿Cómo pueden vivir? Yo no lo sé. Pero lo cierto es que por ahí andan. Y para mí no viven, sino sobreviven. Dios tenía un peón llamado, o era un escriba, y Dios lo estaba moviendo mientras las circunstancias parecían estar fuera de control. Ahí estaba un hijo de Dios, y Dios tenía un plan y levantó a ese hombre. No se asombre de que Dios use a la persona que menos usted se imagina. Y no importa que esa persona no crea en Dios y sea un impío, Dios lo puede usar como un instrumento en medio de una circunstancia adversa. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Y aquí está la tercera definición de lo que es ese tipo de paz. Paz es la habilidad de esperar pacientemente a pesar del pánico que acarrea la incertidumbre. Nos pasamos la vida diciendo, si yo pudiera conocer el futuro. Sobre todo cuando somos jovencitos. ¿Quién será la persona con la que me voy a casar? ¿Y cuántos hijos voy a tener? ¿Qué carrera voy a estudiar? Queremos conocer el futuro, pero saben, Dios es sabio en no permitirnos eso. Algunos en su tontería quieren ir a conocer el futuro y entonces van a algunos personajes que lo que hacen es estafarles y engañarles. Yo quiero que tú me leas las manos, ¿verdad? Y ahí van para que le lean las manos. En estos días estaba leyendo unos anuncios, porque hay de todo ahora. Se tiran las cartas del tarot, se leen las manos, hay un especial, una rebaja de un 50%. Y yo decía, ya es increíble, porque la gente hace negocio de todo. Pero lo increíble no es que pongan esos carteles, es que tienen trabajo. Porque si la gente no fuera, ellos no tuvieran trabajo. Porque en el hombre hay un deseo de querer conocer el futuro, pero Dios ha sido sabio en velarnos el futuro. Si usted me preguntara 20 años atrás, si yo tenía la idea de que iba a estar aquí haciendo lo que estoy haciendo, no lo habría creído. Y de igual manera pasa con usted. La vida cambia de maneras que nosotros a veces no tenemos ni idea. Pero relájese. Dios conoce el vehículo y Él formó el horario para que usted lo pueda ver trabajar. Estamos en Navidad. Piense en las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Cuando María estaba embarazada y hasta el final de su preñez, ella era una persona que residía en Nazaret.
Pero las Escrituras dicen que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Cómo puede hacer que María llegue a Belén para que el niño pueda nacer exactamente en donde Dios dijo que iba a ser? Entonces Dios levanta un peón, lo mueve. Y ese peón se llama Augusto César. César no fue nada más que el peón en la mano del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan lo que ocurrió? Promulgó un edicto, un censo. Una pareja de Nazaret fue obligada a regresar al lugar de donde provenía. Así que José, siendo de la tribu de David, se fue a Belén. Cuando se cumplió el tiempo, Dios entró en el panorama, y esa es la manera como sucede siempre. Usted y yo estamos aquí ahora. Tenemos una perspectiva limitada. Solo podemos ver parte del cuadro. Por eso viene el pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a lidiar con el mañana? ¿Y qué si? Y una y otra vez preguntas y preguntas. Dios te dice, hijo mío, solo confía en mí y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Quiero repetirles: paz en medio de los sueños no cumplidos es la habilidad de permanecer fiel a pesar del pánico por los sueños que no han podido alcanzar. Paz en medio de las circunstancias desagradables, no importa lo que vivamos, es la habilidad de permanecer tranquilo a pesar del pánico de las circunstancias difíciles. Paz en medio de un futuro incierto es la habilidad de esperar pacientemente a pesar del pánico que acarrea la incertidumbre. No vale la pena tener esa paz. No vale la pena disfrutar de esa paz. Esa paz solo viene a través de una persona. Aquel que dijo: mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente. ¿Tienes tú esa paz en esta Navidad? ¿Qué te impide que puedas disfrutarla? ¿Por qué me miras a mí y miras a aquella persona que está junto a ti, que es cristiano? Y a veces lo puedes mirar como diciendo: no, pero esta es una persona diferente a mí. Yo no necesito a Dios. Yo no nací siendo cristiano. Es más, las circunstancias de mi nacimiento y el ambiente que me crié era lo menos favorable para que yo fuera cristiano, como usted podría llamarme, religioso. Pero en un momento de mi vida, Dios cambió mi situación porque tuve un encuentro con Él. Y Dios quiere cambiar y transformar tu vida ahora. Por primera vez hacer de ti una nueva persona. Yo quiero orar y le voy a pedir a Dios especialmente porque toque tu corazón, para que puedas entender que eres un pecador y que separado de Dios no puedes tener paz, y que basta de huir y resistir su voz. Él quiere cambiarte y hacerte una nueva persona. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de